Bienvenidos a Cultura Cóctel, el podcast de cultura general, entretenimiento y misterio. Yo soy Diego Oropesa desde el complejo... No, mentiras, desde otro lugar de por ahí que no revelaremos la ubicación para... A menos que nos quieran mandar cosas. Digo, yo soy Judith Carrión desde ahí. Y en esta ocasión traemos un Bloody Mary, el lado oscuro de la Navidad. esa canción ni siquiera es navideña. Mari tiene un corderito. No soy mucho de canciones navideñas. Las canciones navideñas me dan ganas de comer panetón y estúpidos, mi dieta idiota. Si el panetón es tan rico. Pero ajá. Entonces, ¿qué? Entonces, ya hemos hablado de los villancicos y del espíritu navideño, pero en general, en esta ocasión vamos a hablar de por qué celebramos Navidad en diciembre, ¿no? Claro, o sea, ya quizás en episodios anteriores hemos mencionado un poco el tema de cómo se ha convertido en una tradición pagana, que era lo de... ¿Cómo se llama? La fiesta del sol investible. Del sol invencible, que era porque era el día más largo del verano, o sea, el día del año durante que las horas de luz eran más largas. Ajá. Y esto tenía pues bastante simbolismo pagano. Para los romanos, ¿no? Claro, y al final pues se cristianizó y se dijo, no, va a ser el día del nacimiento de Jesús. Entonces, ahí es como nace... Sí, ahí nace la Navidad, pero la Navidad antes no se celebraba como lo celebramos hoy en día, ¿no? No había chocolate, no había panetón, y eso que hay muchos países en los que no hay ni chocolate ni panetón. Claro, bueno, el chocolate es, digamos que no sé sí... si haya chocolate. Sí, es mucho más común. Ajá. Pero el tema... Y el pavo. Sí. O sea, pero ya luego la Navidad también se ha vuelto como que más comercial, ¿no? O sea, ya llega un punto en el que es como el Halloween, que te pueden decir que es un invento de las tiendas para vender chocolates, pues ya igualito. Así es. Por ejemplo, no podríamos imaginarnos la Navidad sin un personaje pues que es recontra icónico, que es pues Santa Claus. San Nicolás. Aquí lo conocemos como Papá Noel. En otros lugares como el viejo pascuero. Claro, en Chile le suelen llamar pues así, ¿no? Sí, el viejo pascuero. El viejo pascuero. Y yo recuerdo que cuando escuchaba que le decían el viejo pascuero pensaba que lo decían como que en broma, como en sátira para llamarlo así, pero no, pues ese es el nombre real. Es que en distintos países es diferente cómo llamas las cosas, ¿no? ¿Tú alguna vez te has puesto a buscar, por ejemplo, en Google cómo se dice... Hay las palomitas de maíz, pues el popcorn, en distintos países. Claro. En lugares como Venezuela le dicen cotufas. Claro. No recuerdo, pero hay pochoclo. le dicen un montón de cosas. Igualito debe ser pues con Papá Noel y el viejo pascuero, ¿no? Debe tener otros nombres incluso en otros lugares. Claro. Y su origen en sí es, digamos que... Como decíamos cuando estábamos hablando del tema, uh-huh. Es que por ejemplo, ya si uno piensa en Navidad, se imagina pues a ciertos personajes, ¿no? Los que aparecen en el pesebre. Es que para Navidad significa natividad, pues. O sea, viene de la palabra natividad, que es la natividad de la Virgen María. ¿Serio? Clarín. Hashtag momento cultural. Porque cultura cóctel. Y me arreglo los lentes. Y claro, o sea, tú ves la natividad, o sea, la Navidad es la fiesta de la natividad de la Virgen María. Pero, ¿en qué momento de la natividad de Jesús, no? El nacimiento, pues. Claro, es el nacimiento de Jesús, se supone. Pero yo digo, ¿en qué parte de la Biblia sale Papá Noel? Que no lo ubico. Ahí estaba detrás del burrito. Ok. Ahí escondido mirando. Ya. Estaba volando, pues. Claro. Ajá. Lo que pasa es que en sí Santa Claus, uh-huh. o San Nicolás se asocia pues a un personaje real, de hecho, uh-huh. que era San Nicolás, que inspira, que digamos que hablar de San Nicolás es bien complicado porque hay muchas versiones y no hay mucha certeza de quién fue en realidad o qué fue lo que hizo, porque es como un santo pero que es tan antiguo que radica pues del año 300 más o menos después de Cristo. O sea que es bastante antiguo. Y ya sabemos qué pasa con los registros de estas épocas. Los tiene Chabelo. Hay que preguntarle. Tú vas a México, pregúntale. Claro, ahora que me estoy yendo más tardecito, voy a preguntarle, voy a buscar. Oye, Chabelo, ¿qué fue? Ok. Mi brother.
Claro, y lo que pasa es que, por ejemplo, hubo un tema en el cual se asocia a Santa Claus o a San Nicolás con 3 prostitutas. ¡Chan, chan, chan! Ya, pero, o sea, ¿qué es lo que pasa con esto? Es que habían 3 hermanas que eran, pues, hermanas, sí, eran de hermanas. Y las 3 eran obligadas o forzadas a ejercer la prostitución para poder comer. Entonces él, digamos que en un modo de tratar de ayudarlas, arroja por la chimenea 3 monedas. Ahora, ¿qué tanto le serviría de ayuda? Yo no sé. ¿Qué tal puntería para empezar? ¿No? 3 monedas y se trifurcan. Sí, porque, a ver, ¿por qué se trifurcan? Porque resulta que ellas habían, y no sé cómo lo sabría él, pero ellas habían colocado unas medias en la chimenea precisamente para que se puedan secar. Viejito stalker. Sí, esa historia es muy rara. A mí me parece muy, muy rara. Pero el hecho de que hay una chimenea y medias en la chimenea no es raro, porque en realidad en esa parte del mundo tener una chimenea como control para lograr el confort térmico es necesario. No es nada raro, de hecho es necesario. Claro, ¿no? Nuestro comentario #arquitectónico. Sí. Pero es que es cierto, o sea, el tener una chimenea en esa parte del mundo no es raro porque necesitas mantener calor, necesitas incluso la chimenea bien puesta y bien instalada y puede ayudar a ventilar el ambiente, ¿no? En la ventilación cruzada. Claro, el tema pues de la temperatura es importante porque ahí sí tenemos, digamos que temperaturas bastante extremas. Y entonces es así como digamos que nace esta historia que va derivando poco a poco en la figura que tenemos de San Nicolás, que digamos que este viejo verde se le llama así porque el traje que usaba era de color verde. Era la misma apariencia que hoy conocemos de Santa Claus, ¿no? Un señor regordete, de barba blanca y grande y prominosa. Como la barriga. También, sí. Y un abrigo. Mucha barriga, señor, paciencia. Pero tenía este abrigo de color verde y todo eso, pero es recién hasta el año 1860 que llega Coca-Cola, el tío Coca-Cola. El tío Coca-Cola. Y coge este personaje que ya para entonces en el conocimiento público, claro, en la cultura popular de la época ya se le asociaba como un personaje de Navidad y es el que vamos a ir mencionando o profundizando. Pero digamos que en este año, en 1860, cuando se le asigna el color que tiene, o por el que lo recordamos hasta ahora, ¿no? Que era de hecho el color de la empresa, el color de Coca-Cola. Rojo. Exacto. Entonces por eso Santa Claus es de color rojo. O bueno, su traje. Él no, él es de color, blanquito. Normal. Él es blanquito. Pues, porque no queremos negros. Sí. Pues. Pero, mira, entonces es como que Coca-Cola termina creando como una imagen, como una mascota navideña, ¿no? Porque cuando arman la imagen de una empresa, incluso pueden tener, al momento de hacer el marketing y todo eso, pueden tener la creación de una mascota. Claro. En este caso podría ser el mismo Papá Noel, ¿no? Y Coca-Cola como empresa tiene muy buenas campañas publicitarias a nivel Navidad. Me consta, ha sabido capitalizar no solamente las fiestas navideñas, sino también el fútbol. Todo. Coca-Cola tiene un equipo de marketing de primera, o sea, sus publicistas son lo máximo, porque tiene campañas publicitarias que yo uso a veces en video para ciertos ejemplos cuando yo dicto algún curso o algo, y de verdad Coca-Cola tiene campañas que van, incluso tenía una que me gustaba mucho en un aeropuerto o en un centro comercial que era de James Bond. Ya. Que era como el reto Coca-Cola, una cosa así. Yeah. Y con Navidad igual, o sea, con Navidad te hace llorar Coca-Cola, y aquel que no haya visto, por ejemplo, alguna campaña navideña de Coca-Cola con los ositos polares o cosas así, no tiene infancia definitivamente. Claro. Pronto episodio del podcast sobre Coca-Cola. Claro, oye, no estaría nada mal en realidad. Sí, tiene mucho que sobre publicidad en general, por ejemplo, hay ciertas empresas que tienen muchas campañas que son muy fuertes, con respecto a la Navidad, ¿no? Hay esta cadena de aerolínea canadiense que se llama WestJet, y tiene un programa de publicidad navideño muy bueno. Yo lloro como una regadera humana
Y lloro porque de verdad son muy buenos, o sea, hacen campaña social. Tenían uno en el que hacían que Papá Noel, la gente hablara con Papá Noel por una pantalla, así como si fuera una encuesta sencilla, como que, señor, mire su check-in y por favor aparece en esa pantalla y dígale a Papá Noel qué quiere. Entonces ibas con tu check-in y le decías, ay sí, Papá Noel, yo quiero una tele grande. Y así todo el vuelo. Y resulta que de los dos lados, o sea, del lugar de partida y del lugar del destino estaban conectadas las teles. Y se formaron equipos de los mismos trabajadores que fueron a comprar todo lo que la gente había pedido. O sea, Wow. hubo un pata que pidió de verdad literal un televisor enorme. Como que hubo un chico que simplemente dijo, yo quiero unos calcetines y ya. Y cuando llegaron las maletas, terminaron de recoger las maletas y se puso, o sea, estaban en pleno pasada de maletas, y se puso todo azul y salió de atrás Papá Noel y con todos los regalos. Wow. De verdad. Oye, ¿cómo no me pasa eso? No sé, o sea, Es que tienes que viajar en Navidad. Deberíamos hablar de estrategias publicitarias alguna vez, son muy buenas, de verdad, son para analizar. Sí, a lo mejor con algún invitado, ¿no estaría bien? Claro. Y mira, a lo que íbamos con esto es que Navidad se termina monetizando de cierta forma a través de este personaje que viene a ser Santa Claus, Papá Noel, San Nicolás, el viejo pascuero, el gordito simpaticón o como quieras verlo. Y por ejemplo decías que Coca-Cola le había dado el traje rojo a Santa Claus. Por ejemplo, WestJet, su Papá Noel de él es azul porque los colores de la empresa son azules. Así es. Entonces, pues ya saben que así que Papá Noel necesariamente no es que tenga el traje rojo, o sea, Claro. Pero, y de hecho, que sea así. la leyenda de Santa Claus, pues, digamos que tiene su origen en estos países, digamos que muy norteños, muy al norte, por bueno, mismo supuestamente vive en el Polo Norte, pero por ejemplo en Austria, que es un lugar en el cual, digamos que nacen varios mitos asociados a San Nicolás o a Santa Claus, que son por ejemplo el Krampus. Ah, y el Que Krampus. si una vez que empiezas a profundizar en la historia del Krampus te das cuenta de que es bastante más sombría de lo que uno podría pensar para algo de Navidad, ¿no? Es como que ya genial, pasa Santa Claus con los regalos, Claro. pero no pasa él solo, tiene Los ayudantes. exacto. Pero ahí te das cuenta desde ahí como que ya es algo turbio, porque Santa Claus solo premia a los buenos y a los malos les deja literal en manera de bullying un pedazo de carbón. Eso es ya en la cultura occidental. Claro, o en otras no te deja nada, y con la leyenda del Krampus es que creo que deja dolor, ¿no? Lo que pasa es que, a ver, ilustremos primero quién es o cómo es el Krampus. De hecho, el Krampus es el nombre que reciben unos, digamos que ayudantes de Santa Claus, aunque en algunas versiones son como que su enemigo. Pero viene algo así como que son unos demonios que tienen una figura pues con cuernos de cabra, piel. Tienen una figura infernal, porque sí. esa descripción que das es lo que nosotros normalmente asociamos al diablo. Sí, una lengua roja larga, garras muy grandes. Y de hecho, Krampus proviene del alemán Kramp, que significa garra. ¿Agarra? Agarra no. ¿Agarra? ¿Cómo? Es garra. Agarra de rar. Ajá. Sí, garra. Como la tigresa de Brett. Ok. Para los que no conocen a la tigresa, busquen en Búsquenla YouTube. en YouTube y pasen un buen rato. Es Ya. graciosísima a veces la tigresa. Ya. A mí me da pena ajena escucharla, pero al inicio es como que me río. Ya, pero bueno, no nos desviemos del Krampus. Ajá. Ya, digamos que le decimos el Krampus en singular, pero es digamos que el nombre colectivo, ¿no? De los Krampus. Y tienen su fecha oficial, ¿no? Entre el 5 y el 6 de diciembre, que es el Krampusnacht. ¿El what? El Krampusnacht. ¿Sabes qué me suena? Doofenshmirtz malvados y asociados. ¿No has visto Phineas y Ferb? No, ¿No has visto Phineas y Ferb? No, Qué vergüenza. no tenía Estoy en otra infancia. generación ya, entonces ya. Sí. Pero Sad. bueno, antes de seguir, Comenten los que sí han visto Phineas y Ferb. antes de seguir divagando, digamos que el Krampusnacht o la noche de Krampus son las fechas en las cuales ellos salen a atormentar a los niños. Digamos que ellos buscan a los niños malos para meterlos en su saco y llevárselos al infierno para poder comérselos. Oh, ok. O sea, técnicamente son demonios. Sin embargo, hay versiones que ya lo han suavizado bastante. Y de hecho el Krampus sigue existiendo en la cultura popular, principalmente en Austria.
pero que ya ha variado un poco, se ha suavizado y ahora digamos que lleva unas ramas para poder azotar a los niños y castigarlos físicamente, sin comérselos. Pero ya no se los come. No, es que obviamente uno va madurando y ya te enseñan ya tu mamá Krampus que jugar con la comida no es de Diosito. Te patean. Sí, no, y aparte, lo curioso es que justo en esas fechas del Krampusnacht, ajá, o la noche de Krampus, muchas personas se disfrazan de Krampus, sí, y para poder asustar a los niños. Pero va de la mano, supongo que por ejemplo, con lo que es Halloween, que la gente se disfraza de espíritus para asustar a los espíritus que están pasando, ¿no? Sí, aunque ahora ya se ha monetizado tanto que hay incluso como que toda una gran comparsa de gente disfrazada de Krampus, y ya digamos que ya se ha vuelto algo mucho más comercial de lo que era originalmente. Y lo mismo que pasó con Santa Claus le ha pasado al Krampus. Ahora falta poco para que le pongan un traje rojo y un machete rojo, sí, pues, ¿no? Para no poner... Sí. Pero sí, o sea, el Krampus es una figura bastante... Es como el némesis de Papá Noel, ¿no? Así es. Hasta tiene película y todo que no la he visto, debo decir, pero dicen que está muy buena, entonces de repente la veo. Bueno, y a mí no me llama nada la atención, yo sí no la pienso ver, pero ya, sacrifícate, yo sacrifícate y me cuentas. Yo les cuento, pero la voy a ver con alguien porque yo soy bien llorona. Bien llorona. Okay. Ajá. Ya. Y bueno, pero hay, así como existe esta leyenda del Krampus que es en otra parte del mundo, ya hemos hablado por Países Bajos, por esta zona, existen también otras leyendas, claro, como por ejemplo, ¿cuál es, Judy? Ilústranos. Otras criaturas como el Krampus, vamos a tener de ejemplo, por ejemplo, Dios mío, qué redundante que soy, el Belsnickel, que dice que su nombre en alemán significa San Nicolás vestido con pieles, y según la leyenda es como un personaje, a mí me recuerda como que al ropavejero. Sí, es de como hecho que tiene mucha en común. Como que cochinitos, y o sea, no sé, me hace pensar hasta en Rondamón. Es bastante harapiento. Ajá. Es un señor de edad, así, que lleva su costal. Como cuando tu mamá te decía que si no comes te iba a llevar el ropavejero. Ah, sí. La cosa es que este Belsnickel comete actos de vandalismo, es como que muy travieso, ¿no? Y sale en Navidad a hacer eso. Luego ya teníamos al Krampus, que ya lo vimos, ¿no? Que al final de cuentas el Krampus con su noche y todo. Y luego tendríamos el Grilla, me imagino, que es como que un troll, y que durante la víspera navideña desciende de las montañas para cazar a los niños malos y comérselos en guisado. Qué rico. No, sí, súper, sí. Y se dice que este Grilla tiene su mascota que se llama el gato Yule, que según la leyenda recorre las casas espiando las ventanas para comprobar que los niños sean buenos o malos. Es como que, si te das cuenta, el soplón, ¿no? Ahora que si el gato, aparte de ser soplón, es finolis, porque el gato dice que si él ve que no te han regalado ninguna ropa nueva este año, va y se queja con su jefe y pues a la verga. Claro, incluso hay versiones en las cuales si es que el gato ve que, o sea, no tienen ropa nueva para Navidad, se los come, él mismo se las llega a comer, o sea, imagínate para que te coma un gato. Pero dice que cuando te mueres el gato no espera y te come. El perro dice que sí espera y luego te come con tristeza. Pero el gato no, el gato sí se las mata. Claro. Algo curioso, por ejemplo, de estos personajes, ya hemos hablado pues un poco del Krampus, un poco más a profundidad, del Belsnickel también, que es esta especie de ropavejero, que también es de la misma zona, curiosamente, o sea que... Es que en esas zonas tienen, pues no dices que el Polo Norte y todo. Claro, en Países Bajos es muy común este tipo de historias. Y por ejemplo el tema del Grilla, que es como que aquí digamos que es más fantasioso, en el sentido de que en el caso de Belsnickel es una persona que camina, incluso se dicen que se le puede ver con cierta frecuencia. Claro. En cambio el Grilla digamos que es algo un poco más mitológico, porque no solamente es un troll, que ya, aunque hay varias versiones de cómo se ve o cuál es su apariencia, se dice que tiene pezuñas, 3 cabezas, cuernos y 15 rabos, o sea, para tener 15 colas, imagínate. Y lo curioso es que este troll, Grilla, tiene bastantes hijitos que son trollcitos, cada uno con su propia apariencia, con personalidad, y que digamos que se dividen las tareas, pero todos tienen el común de atormentar a los niños malos, ¿no? Y todas estas historias
nacen pues algo así como el cuco, ¿no? De atormentar o asustar a los niños para que se porten bien y que puedan ser premiados por sus actos. Entonces ya hemos visto una de las facetas. Si te das cuenta, es como que juntan a todos los personajes de este tipo para juntar el perfil de Santa Claus, ¿no? Porque el Grilla es el que hace la lista de los niños buenos y los niños malos, que al final cuenta con Santa Claus, que podría ser, pues, no, la lista de uno y la lista dos. Y también ahí ya tienes al que juzga, ¿no? Al juzgador. Claro. Pero si vas más allá, también tienes, por ejemplo, el gato Yule. El gato de Yule. ¿Sí? Ajá, el gato de Yule es el soplón. Claro, él es el que, digamos, que verifica que todo esté en orden, que todos estén bien vestidos, que todos cumplan con los requisitos, etcétera. Y si no cumples con esto, si ve que no solamente te acusa, sino también él mismo puede tomar acciones. Él lo que más le revienta es ver gente con ropa vieja. Es un gato bien, como dice, es un poco clasista ese gato, pero bueno. Es un gato que necesita su sugar daddy, pues, ¿no? Bueno. Ya, y digamos que hasta aquí va la primera parte, que es el tema de, digamos, que estos personajes del folclore, un poco tétricos, un poco oscuros, relacionados a la Navidad. Ahora vamos a hablar un poco sobre... Hablando de cosas negras, de cosas oscuras, de cosas turbias. Vamos a hablar de, digamos, que algunas tragedias que han ocurrido por estas fechas. Ya, y que obviamente cualquier cosa que pase en estas fechas te deja marcado porque pues es Navidad, ¿no? Siempre la vas a vivir. Así es. Bueno, en esta parte del episodio continuaré yo solo, puesto que Judy se encuentra de viaje por México en estos momentos, pero bueno, ya hemos ido avanzando un poco con los episodios que hemos estado preparando para ustedes. Y bueno, retomando este bloque oscuro navideño, por así decirlo, mencionábamos que hablaríamos sobre tragedias ocurridas en Navidad. Y digamos que, o sea, a pesar de todo y de todo el simbolismo, todo el sentimentalismo que puede haber al recordar las fechas navideñas como una fecha de unión familiar, etcétera, no deja de ser un día común y corriente, o sea, tiene 24 horas, es exactamente igual a cualquier otro día salvo por las celebraciones. Entonces digamos que está igual de expuesto a cualquier otro día a de que ocurra un accidente, un desastre natural, asesinatos, etcétera. En ese sentido sigue siendo igual que cualquier día, pero tiene un mayor impacto por lo que este día representa en sí. Así que bueno, empecemos hablando de algo que ocurrió en la Navidad del 2008, cuando Bruce Jeffrey Pardo, de 45 años, realizó una masacre a 9 personas. A ver, para entender un poco cuál era el contexto, él acababa de divorciarse justo una semana antes, el 18 de diciembre, y no se encontraba muy bien mentalmente, que digamos. Entonces, en cierto modo de represalias, fue a la casa de sus ex suegros, vestido de Papá Noel o de Santa Claus o del viejo Pascuero, como lo mencionan o como le llaman en su país, y llevaba una caja de regalos en una mano y un arma en la otra. Entonces llega a la casa de sus ex suegros y no sé si en un arranque de ira o si ya lo tenía todo preparado, probablemente lo segundo, le disparó no solamente a los suegros, sino también a sus invitados y a los hijos de su expareja. Dejó el arma en la mesa y entonces abre tranquilamente la caja de regalos, que había llevado un lanzallamas casero. Entonces calcinó a los sobrevivientes e incendió toda la casa de sus suegros. Más tarde va hacia la casa de su hermano, todo, y se suicida de un tiro a la cabeza. Esto ocurrió en Estados Unidos en el 2008 y digamos que, bueno, en gran parte ya hemos mencionado esto, el tema o el problema que existe con la posesión de armas y la violencia generalizada, que no es solamente de Estados Unidos, sino de la sociedad en general, solo que al tener facilidades para adquirir un arma es un poco más probable que se den cosas de este tipo.
Bueno, aunque bueno, si lo pasamos a otro país, quizás el asesinato hubiera sido a base de cuchillos o machetes, o como nuestro buen amigo el asesino del hacha. Pero bueno, ahora cambiemos un poco de otro tipo de tragedia que también tiene que ver con armas de fuego, pero que esto fue bastantes años más atrás. Fue en México, de hecho, en Acteal, que queda en Chiapas, México, el 22 de diciembre de 1997. Que sí, es cierto, no fue en Navidad, fue 2 días antes. Pero digamos que la tragedia o las víctimas mancharon, digamos, esa Navidad para los mexicanos, en especial los de Chiapas. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Un grupo paramilitar abrió fuego contra un grupo de oración de nativos. Entonces uno puede decir, oye, pero ¿qué tenían en la cabeza? ¿Por qué se agarraron contra ellos? Y bueno, resulta pues que era básicamente como una especie de ajuste de cuentas entre el gobierno y los rebeldes de la oposición. De hecho, ninguno era del todo inocente, ¿ya? Pero en este caso el grupo de oración estaba apoyando políticamente a los rebeldes. Entonces es así como este grupo, que si bien es cierto estaba relacionado con el Estado, estaba como que dentro y no dentro, como lo que pasó en Perú con el grupo Colina. Y entonces bueno, atacan a estos nativos y esto mancha de sangre las Navidades de 1997. Ahora, si seguimos avanzando un poco, hemos mencionado algunas tragedias que se puedan dar, digamos que por actos de violencia, pero no todo necesariamente es violencia. De hecho, eso ocurre todos los días, pero algo que también puede ocurrir son los desastres naturales, como mencionábamos, y uno de ellos ocurrió en Australia, en la ciudad de Darwin, en el año 1974. Y fue la llegada del ciclón Tracy. Digamos que esto fue una gran tormenta que deriva pues en un tornado, y de hecho fue uno de los más fuertes ocurridos en el norte, porque arrasó todo el norte de Australia, ocasionando 70 muertes y más de 40.000 personas sin hogar. O sea, destrozó prácticamente toda la ciudad. Felizmente, o sea, la gran mayoría de la población pudo ponerse a resguardo, a excepción de las 70 personas que no lo consiguieron. Eran vientos de más de 200 kilómetros por hora. O sea, si nos ponemos a pensar, o sea, imagínate un vehículo corriendo a 200 kilómetros por hora. O sea, el límite normal en carretera suele ser de 100 kilómetros por hora, el doble de eso, y esa era la velocidad a la cual llegaban los vientos. Poco antes habían sido alertados de un ciclón anterior al oeste, que era el ciclón Selma, pero al no tener, digamos, que gran repercusión, digamos, que hizo que bajaran la guardia. Imagínate, no sé, que haya una gran alerta de tsunami para tal fecha y no ocurre, solamente ocurre un pequeño maretazo por ahí, algunos inconvenientes, pero nada grave. Entonces eso va a hacer que la próxima vez que haya una alerta, digamos que van a bajar la guardia, no lo van a tomar tan en serio, y esta vez sí se viene lo fuerte, ¿no? Y eso fue más o menos lo que pasó en Australia. Tengamos en cuenta también que al ser fechas de navideñas, había menos personas de guardia, ¿no? Entonces la gran mayoría estaba pues con sus familias o haciendo los preparativos para las celebraciones, y había menos gente trabajando en ese momento. Eso hizo que sea más lenta la comunicación y la alerta. Y de hecho estamos hablando del año 1974, cuando estas herramientas eran aún algo primitivas si las comparamos con las que tenemos actualmente. Y ahora sigamos moviéndonos un poco por el mundo, viajando, descubriendo algunos lugares, pero lamentablemente para informar de las tragedias que ocurrieron en ellos. Y uno de ellos ocurrió pues en Nueva Zelanda, en el año 1951, cuando se descarrila el expreso de Tangiwai. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Digamos que, bueno, es cierto, estamos hablando de los años 50, es probable pues que la infraestructura haya tenido algún que otro problema, pero en este caso el error más que nada se debe a la comunicación. Ya mencionamos un poquito con el ciclón Tracy de Australia que la falta de comunicación
puede empeorar los resultados de una catástrofe. Y fue, digamos, que lo que pasó, porque esto podría tranquilamente haberse evitado. Lo que pasa es que el expreso cruzaba un puente, que este puente era para atravesar un río. ¿Y qué había pasado? Que el puente se había desmoronado y nunca pudieron avisar a tiempo al tren que ya no había camino por ese lado, que se había caído, que no vayan. Entonces ellos igual fueron y no pudo frenar a tiempo el conductor y terminó cayendo al agua. Fueron 151 muertos y de hecho algunos de los cuerpos nunca fueron encontrados y es considerado hasta la actualidad el peor accidente ferroviario del país. Esto ocurrió en Nueva Zelanda en el año 1951. Y si retomamos un poco el tema de la violencia, estamos yendo un poco como que de menos a más. África es un lugar que está en constante conflicto armado principalmente, y esto fue lo que ocurrió en el año 2008. Hubo una masacre de católicos brutal. ¿Esto dónde fue? ¿Esto dónde fue? En el Congo, cuando militantes del Ejército de Resistencia del Señor, o por sus siglas en inglés, LRA, esperaban que empezaran las misas navideñas, ¿no? Estamos hablando pues de una época, estamos hablando de una región donde el tema de la religión es bastante delicado, porque si bien es cierto hay bastantes porcentaje de católicos y de cristianos y de otras digamos de otras aristas del cristianismo, digamos que hay algunos que son bastante extremistas, como por ejemplo este Ejército de la Resistencia del Señor, que ellos eran cristianos pero digamos que extremistas, que estaban en contra del catolicismo tradicional. Y es así cuando fueron, no sé si pensando que hacían no sé, hacer cumplir la palabra del Señor, fueron armados con machetes a estas iglesias. Fueron varias iglesias, entraron y atacaron a los asistentes. Incluso no mataron a todos, sino que algunos antes de matarlos los torturaron, ¿no? Les arrancaron los dedos, les arrancaron las manos, les cortaron los labios, las orejas. Digamos que fue un ensañamiento bastante sangriento, bastante brutal, e incluso algunos niños que habían sobrevivido fueron capturados y vendidos como esclavos sexuales. Y si ponemos a tratar de sacar las cuentas de cuántas víctimas dejó esta masacre, asciende a más de 400 personas. Fue una Navidad muy oscura para el continente africano, y esto de hecho ocurrió también en el 2008, como ya habíamos visto en el primer caso del que hablamos, el de Bruce Jeffrey Pardo en Estados Unidos. Y entonces vamos viendo que la violencia es, digamos, que una de las mayores causas o motivos hasta el momento de este tipo de digamos, de situaciones que puedan ensombrecer una festividad tan alegre, por así decirlo. Pero ahora vamos a regresar un poco al tema de lo que no se puede controlar, que digamos que lamentablemente hay coincidencias que puede ser que una fecha tan bonita o tan alegre para mucha gente se convierta en algo trágico, como por ejemplo pasó acá en Perú, ¿no? Cuando se incendió casi al mismo tiempo la discoteca Utopía con el centro comercial Mesa Redonda, y esto fue, digamos, justo ensombreció las fiestas navideñas, porque de hecho acá en Perú, cuando se acercan estas fiestas, estos centros comerciales como el de Mesa Redonda o muchas tiendas del centro de Lima vendían fuegos pirotécnicos que después de este evento fueron prohibidos. ¿Por qué? Porque se encendieron, estallaron dentro del centro comercial, desató un incendio incontrolable que duró días y dejó pérdidas humanas y económicas muy muy altas. Y de hecho justo coincide también más o menos
Esto fue antes, pero fue con el incendio de la discoteca Utopía, porque esto hizo que recién los controles antiincendios se endurezcan mucho más. Pero digamos que después de todo, un incendio, bueno, al menos el de este caso o el de ambos casos se dieron por un poco de negligencia, por quizás mala distribución de rociadores o de extintores, etcétera, pero que radica en el error humano. Pero hay otros casos como el que vimos del ciclón de Australia o el que veremos ahora, que se trata del terremoto de la ciudad de Bam en Irán. De hecho, si lo ponemos a comparar con otros eventos sísmicos, no es que sea tan fuerte, porque fue un terremoto de magnitud 6.6 en la escala de Richter. Han habido terremotos más fuertes y que no han dejado tanta destrucción. Pero, ¿qué ocurre o qué tiene de particular este terremoto? Pues resulta que la ciudad de Bam en Irán tiene más de 2000, tenía más de 2000 años de antigüedad. Era muy frágil. La mayoría de sus edificaciones habían sido apenas restauradas o mantenidas durante el tiempo. Prácticamente las estructuras que tenían eran las originales. Toda la base era la original. Entonces era una ciudad sumamente frágil. Por eso un terremoto de esta magnitud, que si bien es cierto, es considerable, 6.6, digamos que no es tan destructivo en comparación con otros. Entonces, es así como que... Y uno puede decir, pero en Irán celebran la Navidad. Pues resulta que aunque la mayoría es musulmana, hay una gran cantidad de católicos y cristianos. Y sí, es cierto, mucha gente murió esta Navidad. De hecho, si te pones a sacar cuentas, superan por creces a todas las que hemos mencionado hasta el momento. Fueron más de 30.000 muertos. El 90% de los edificios se derrumbaron y 100.000 personas se quedaron sin hogar. Entonces, la huella que ha dejado este terremoto para la ciudad de Irán. Entonces, la huella que ha dejado este terremoto para el país de Irán ha sido, digamos que, sumamente... Entonces, la huella que ha dejado este terremoto en Irán ha marcado las Navidades desde entonces. Y ahora, más o menos ya para cerrar este bloque, vamos a hablar de hecho de otro terremoto, que es el del terremoto de Sumatra Andamán, ocurrido en el año 2004. Y de hecho esto fue el día después de Navidad, fue el 25. Y de hecho esto fue el día después de Navidad. Y fue un terremoto marino, porque el epicentro se dio en el Océano Índico. Entonces detectaron un tsunami, pero fue muy tarde para poder avisar, como mencionaba hace un rato, de que cuando hay fiestas de este tipo no hay mucha gente en guardia, no hay mucha gente controlando estos temas, y entonces no pudieron avisar al gobierno de Indonesia que se les venía un tsunami. En este caso, si bien es cierto, el origen es de un terremoto, digamos que la destrucción se da por el tsunami, porque al ser el epicentro dentro del mar, pues no hay nada que destruir en el mar. Pero el tsunami que generó fue el que terminó destruyendo gran parte de Indonesia, las islas, y de hecho la fuerza del agua fue casi comparable al de 23.000 bombas atómicas. O sea, el grado de destrucción con el cual arrasó fue sumamente increíble y posiblemente no haya nada comparable hasta el momento. Y de hecho, o sea, era una región en la cual había muchas aldeas, había mucha cultura de comunidades nativas, de comunidades autóctonas, que lamentablemente desaparecieron para siempre, porque arrasaron con todo y no había ningún backup, no había digamos que algo que protegiera toda esta cultura, quizás idiomas por ahí, etcétera, y dejó más de 250.000 muertes. 250.000 de personas murió esta Navidad del 2004. Y bueno, solo nos queda reflexionar con que el hecho de que sea un día festivo no nos pone a salvos de nada.
Así que siempre tomemos pues las precauciones del caso, siempre estemos al tanto de cualquier cosa que pueda pasar. Después de todo es un día más. Y nada, nos dejamos hasta aquí. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Pasen unas felices fiestas. O bueno, si lo están escuchando después, esperamos que hayan pasado una feliz Navidad. Y los mejores deseos para el próximo año, que Cultura de Cóctel se viene con todo. Y bueno, el mejor regalo que podrían darnos es recomendarnos con sus amigos, con sus conocidos, o compartirlo en sus redes sociales, estados, etcétera. Ya saben que no solamente estamos en Spotify, también estamos en iBooks, estamos en TuneIn Radio, en Apple Podcast, en Google Podcast, o incluso en el mismo navegador de Google si ponen Cultura Cóctel Podcast. O también pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Instagram como Cultura Cóctel Podcast. Y eso sería todo por hoy. Felices fiestas. Adiós.